a resolver el examen de física de la UNEVAL tomado este año, recién nomás. Han habido 5 preguntas. La 31. Sobre un plano que forma con la horizontal un ángulo de 20 grados. Acá está. El plano inclinado forma 20 grados con la horizontal. Se ubica un cilindro de radio 10 y de altura h. ¿Cuál es el máximo valor de h permitido para que el cilindro no voltee? A ver, el hombre tiene peso. Este peso, cuando pasa por el área de apoyo de los zapatos, el hombre no cae. Cuando el hombre empieza a inclinarse, el peso se va acercando al borde. Cuando el peso del hombre pasa fuera del borde, el hombre cae. Mientras su peso cae en el área de apoyo, el hombre no vuelca. Así pasa con el cilindro. El cilindro tiene un peso. Todo esto es el área de apoyo, esta línea. Desde aquí hasta acá, todo esto es el área de apoyo. Mientras el peso del cilindro pase por esa área de apoyo, el cilindro no voltea. Cuando el cilindro empieza a inclinarse, o si el plano fuera más inclinado, el peso se va acercando al borde. Cuando el peso pasa por el borde, el cilindro estaría a punto de volcar. Entonces, hasta ahí puede pasar el peso del cilindro. Trazo la otra diagonal, trazamos la otra diagonal. En el cruce de las diagonales está el peso del cilindro y entonces cuando este peso pasa por el borde, el cilindro estará a punto de voltear. Desde aquí hasta acá sería un diámetro, porque la base del cilindro es un círculo de radio 10. Entonces este diámetro vendría a ser 20. Si es un cilindro recto, 90 grados. 90 grados. El peso es vertical. Entonces, acá tenemos 20 grados, 70, y acá sería 20 otra vez. 20 grados otra vez. A ver de nuevo. 20 grados, 70 grados. Como este ángulo es recto, 70 aquí, 20 otra vez. Entonces, 20 grados. Queremos hallar la altura h. Queremos hallar la altura h. Usamos la tangente de 20 grados. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente, cateto opuesto, 20. Cateto adyacente, h. Nos piden hallar h. H será 20 sobre la tangente de 20. La inversa de la tangente es la cotangente. Por lo tanto, h será igual 20. La inversa de la tangente es la cotangente. Esa es la altura máxima. 20 cotangente de 20. Clave la B. Clave la B. Problema 32. A y V son vectores, aceleración y velocidad de un satélite. Módulo de A y módulo de B son sus respectivos módulos. El satélite se encuentra describiendo una órbita circular en torno a la Tierra. Entonces, dan ahí una variedad de opciones. A ver, la Tierra tiene un satélite natural que se llama Luna, pero tiene miles de satélites artificiales. Hay satélites para todo. Hemos usado uno de los tantos satélites. La velocidad del satélite es tangente. O sea, si quiero graficar la velocidad, trazo una tangente, velocidad del satélite. El satélite gira
y se está suponiendo que gira con movimiento circular uniforme. Entonces, hacia el centro tendríamos la aceleración centrípeta, que le está llamando A. Cuando este satélite avanza, la velocidad siempre es tangente, velocidad tangente, y la aceleración siempre apunta hacia el centro. Entonces, el valor de A no cambia, el valor no cambia, pero el vector sí, porque acá vemos que tiene otra dirección. Entonces, el vector A es variable, vale igual, pero es variable porque tiene otra dirección. Un vector varía, un vector puede conservar su módulo, pero puede ser variable si cambia de dirección. Voy a repetir. Un vector puede conservar su módulo, pero si cambia la dirección sería variable. La aceleración conserva su módulo, el módulo es igual, mejor dicho. El módulo de la aceleración es constante, pero como cambia la dirección, el vector sería variable. Lo mismo pasa con la velocidad. La velocidad cambia de dirección, entonces la velocidad es variable, pero su módulo permanece constante. El módulo es constante. Esto pasa en un satélite que gira en forma circular alrededor de la Tierra. Entonces, la clave que más se ajusta es la D. La D dice, la aceleración es variable, correcto. El módulo de la velocidad es constante, correcto. Entonces, clave la D. Problema 33. Determinar la presión del gas. Eso nos piden. Y nos dan una tubería en U. Tenemos una tubería en U. En esta tubería en U, hasta aquí llega el gas, hasta este límite. Esto es mercurio. Según el dato, esto es mercurio. Trazamos la isóbara. La isóbara es la línea horizontal que pasa por el mismo tipo de líquido. En la isóbara elegimos dos puntos, punto 1 y punto 2. En la isóbara, la presión absoluta en 1 tiene que ser igual a la presión absoluta en 2. Sobre 1 tenemos la presión del gas A más. También tenemos la presión de 20 centímetros de mercurio, porque este es mercurio. Ya, y si miramos los datos, esta distancia es dato. Ahí dice que esta distancia es 20 centímetros. Entonces, sobre el punto 1 también tenemos la presión del mercurio. Presión del Hg, igual. En el punto 2 está abierto a la atmósfera. Tendríamos la presión atmosférica. Presión del gas A más. La presión del mercurio corresponde a 20 centímetros de mercurio. Esta es una manera de expresar. Antiguamente la presión también se medía en milímetros y centímetros de mercurio. Entonces, la presión del mercurio equivale a la presión de 20 centímetros de mercurio. Esta es una antigua forma de expresar la presión. Y la atmosférica, en el experimento de Torricelli se demostró que la presión atmosférica era equivalente a la presión de 76 centímetros de mercurio. Por eso la presión atmosférica equivale a 76 centímetros de mercurio.
Entonces la presión del gas A es equivalente, restamos, a la presión que ejerce 56 centímetros de mercurio. Así se lee. La presión del gas es equivalente a la presión que ejerce 56 centímetros de mercurio. Clave la E, clave la E. Problema 34 de la UNEVAL, este último examen. Dice, la UNEVAL desarrolló una charla académica sobre física, en la cual participaron 5 amigos. ¿Cuál de los amigos tiene una afirmación falsa sobre el tema, sobre un tema en particular? Primera afirmación, dice, Steven afirma, en un proceso adiabático el sistema no gana ni pierde calor. Nos piden afirmar si eso es correcto o no es correcto. A ver, recordemos el proceso adiabático. El proceso adiabático se caracteriza porque no hay transferencia de calor. En un proceso adiabático se define como aquel en el cual no hay transferencia de calor. O sea, el sistema no recibe ni gana calor. No hay transferencia de calor. Esa es la definición de un proceso adiabático. O sea, el calor no se gana ni se pierde. Eso dice Steven. En el proceso adiabático, el sistema, o sea, el gas, no gana ni pierde calor. Correcto. Eso está bien dicho. B. Sumi afirma, el trabajo implica una transferencia de energía. Ahora vamos a recordar la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice, el calor suministrado sirve para que haya una variación de la energía interna del gas más el trabajo. Entonces, para que haya trabajo, tiene que haber transferencia de calor o el gas tiene que cambiar de energía interna. Entonces, en ambos casos implica una transferencia de energía. Esto sería energía calorífica. Entonces sería variación de energía interna. Pues el trabajo está ligado a una transferencia de energía. Correcto. C. Fernando afirma, cuando dos objetos se acercan mutuamente, o sea, no da muchos detalles, ¿no? O sea, habla de manera general. Dice que dos objetos se acercan, posiblemente choquen, ¿no? Estamos considerando eso. Cuando los objetos se acercan, posiblemente choquen, la cantidad de movimiento se puede eliminar en forma total o parcial. A ver, busquemos un ejemplo. Acá tenemos una masa 1 con velocidad 1. Y acá tenemos una masa 2 con velocidad 2, que se están acercando, porque la condición es eso, que las masas se acerquen. No se sabe si fueron lanzados o si atraen el uno al otro. Eso no lo dice. Las masas se están acercando. Ahora, supongamos que las masas se acerquen hasta chocar. Hay 3 tipos de choque. El elástico, que no existe, que es algo ideal. El inelástico y el plástico. A ver, supongamos uno de ellos, el plástico. En el plástico, cuando se da el choque, los cuerpos quedan juntos. Formarían una sola masa, o sea, masa 1 más la masa 2. Y el conjunto tendría una velocidad. No se sabe si a la derecha o a la izquierda, depende de los valores. A ver, supongamos que las masas continúan moviéndose hacia la derecha. Aquí afirma que la cantidad de movimiento se elimina. Falso. En un choque, la cantidad de movimiento siempre se conserva. Lo que puede perderse es la energía mecánica. Se pierde y se forman otras energías como el calor.
Entonces, en esta situación, la cantidad de movimiento no se elimina, ni parcial ni totalmente. Esa sería la afirmación falsa. Cuando sucede un choque, la cantidad de movimiento se conserva, o sea, la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 igual se conserva. Y si se ha formado un solo cuerpo, tendríamos la suma de masas por la velocidad hacia la derecha. La cantidad de movimiento se conserva. La energía mecánica sí se transforma. Se vuelve sonido y principalmente calor. Esa sería la falsa, ¿no? La C. Y veamos por qué las demás son verdaderas. D. Milton afirma: el trabajo de la fuerza de rozamiento no siempre es negativa. No se olviden que hay varias fuerzas de rozamiento. Hay la estática, la cinética, y cuando ingresan a la universidad le van a hablar de rozamiento por rodadura y también rozamiento en los líquidos, que se llama viscosidad. Pero en la academia y el colegio hablamos mayormente de dos: la estática y la cinética. Por ejemplo, acá tenemos la cinética. Un bloque va para adelante y la fricción cinética es al revés. Se opone al deslizamiento. Y acá tenemos la estática, cuando el hombre corre sin resbalar. Normalmente las personas corren sin resbalar, si no caerían a cada rato. Cuando el hombre camina hacia adelante, con los pies se impulsa hacia adelante, empuja la tierra hacia atrás. La tierra reacciona, la aspereza de la tierra reacciona y empuja al hombre hacia adelante. Por eso es que podemos correr hacia adelante y acelerar. Y esto sería la fricción estática. Cuando el bloque desplaza para adelante, el trabajo de la fricción es negativo. Trabajo de la fricción es negativo. Pero si la fricción es estática, puede ser positivo. Entonces, en este caso, el trabajo de la fricción estática es positivo. Y eso está diciendo. Dice, el trabajo de la fuerza de rozamiento no siempre es negativa. Es negativa cuando se trata de la fricción cinética, pero cuando se trata de la fricción estática puede ser positiva. Entonces, verdadero. La E. Saori afirma: el calor es la energía térmica que fluye espontáneamente de un cuerpo de mayor a menor temperatura. Esa es la definición del calor. El calor es la energía que se transmite. El calor es la energía en tránsito y siempre va de manera natural o espontánea de un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío. Entonces, la energía que un cuerpo caliente le da a un frío se llama calor. Esa es la definición del calor. Entonces, la falsa sería la C. Último ejercicio. Determinar la corriente que circula por el circuito mostrado. A ver, observamos que hay una malla. Solamente hay una malla. Y en esta malla hay 3 baterías. Cada batería tiene cierto voltaje. Observar, 7 voltios, 8 voltios y 3 voltios. Esta batería genera corriente horaria. Esta otra también horaria. Y esta genera corriente antihoraria. Prevalecen la de mayor voltaje. Entonces, en esta dirección estaría la corriente neta. Corriente neta. Usamos las leyes de Kirchhoff para una malla. Ley de Kirchhoff para una malla: suma de voltajes igual la corriente, como es única, suma de resistencias. Leyes de Kirchhoff cuando hay una malla. Suma de voltajes: el 7 y el 8 generan corriente horaria. Se suma 7 voltios
más 8 voltios genera corriente horaria. El 3 está en contra, por eso restamos. Menos 3. Igual, corriente I. Suma las resistencias. Tenemos 1 más 4, 5, más 1, 6. No hay más. 6 ohmios. Acá sale 12 entre 6. La corriente será 2 amperios.